Me escuchas en este 30 de octubre del año 2025. Ni modo, pues vamos a tener que hacerlo todo de inicio porque sí nos estaban siguiendo con atención pues una audiencia un tanto reducida porque no estábamos transmitiendo a través de la red. Pero no hay problema, ¿no? Algunas veces esto ocurre, son fallas que a veces tiene el equipo, son fallas que a veces tiene el sistema y lo volvemos a hacer obviamente con mucho gusto. Con pues sí, nos va a costar un poco más de tiempo, pero entre más rápido lo hagamos, más fácil, más rápido se va el tiempo. Bueno, pues otra del partido Morena protege a sus políticos criminales. Los diputados de Morena aprobaron reducir las penas por el delito de extorsión cometido por funcionarios públicos, pasando de 10 a 20 años, o sea, esa era la punibilidad, ¿no? Podían ser de 10 a 20 años, lo acaban de reducir de 5 a 12 años. Como tratando de decir que el delito de extorsión no es un delito grave. Ni siquiera están tomando en consideración el monto de la extorsión. Simplemente dice que si un funcionario público comete este delito, pues sería menos grave. Familias que se dedican a robar los recursos públicos. Se trata de Felipa Obrador Olán, prima de Andrés Manuel López Obrador, que recibió contratos millonarios de Pemex durante el gobierno de su primo, y que es tía de Amílcar Olán, señalado prestanombre de Andy López Beltrán. Bueno, pues ella es la dueña de un hotel que se compone de 11 cabañas con piscina de lujo, que está ubicado a 20 minutos de la estación de Palenque del Tren Maya. O sea, el Tren Maya se hizo prácticamente para que su hotel de cabañitas tuviera un ingreso subsidiado por el gobierno, plenamente subsidiado por el gobierno. El diputado morenista Pedro Aces fue captado en Cuernavaca, Morelos, circulando en un vehículo sin placas, que además estacionó en medio de la calle porque no le importa respetar las leyes de tránsito. Una más de Pedro Aces, que tiene ingresos injustificables, y él dice ser líder sindicalista, líder de los trabajadores. Estados que rechazaron adherirse al proyecto fracasado del IMSS Bienestar porque no te conviene, porque no les conviene, no les daban recursos, sino que les quitaban, pues han registrado que pese a la privación de recursos por parte de Claudia Sheinbaum, tienen mejores resultados en atención de salud. Los estados que rechazaron unirse al fracasado esquema del IMSS Bienestar realizado por Morena después de que quebrara el INSABI, registraron mejores resultados en 9 de 15 indicadores, como por ejemplo reducir la mortalidad infantil, favorecer el acceso a servicios médicos y la dotación de medicamentos en comparación con los que sí se adhirieron. Es decir, los que forman parte del IMSS Bienestar han dado malos resultados en cuanto a salud. Siguen saliendo inversiones irregulares, siguen yéndose del país las inversiones por asuntos irregulares en México. Ahora quien anuncia es Mitsubishi. Mitsubishi anunció que cerrará su línea de producción en San Juan del Río, Querétaro, para reubicarse en otro país, según lo confirmó el síndico municipal José Francisco Landeras. Estaría confirmando que también se retira de México Mitsubishi. Habíamos hablado previamente en el programa, que hemos tenido que desechar porque tenía problemas, que la corporación Honda se retira también de México, o bueno, cierra una planta en Celaya, Guanajuato, hasta nuevo aviso. Se tiene que revisar detenidamente cuáles van a ser las condiciones que van a imperar en México. Yo creo que Honda podría volver a invertir en México después de los resultados que son prometedores en la renegociación del Tratado de Libre Comercio América del Norte, en que Donald Trump no va a permitir que pues un país donde el poder judicial
es de papel al servicio de Morena, pues no va a permitir que se extorsione o que se pueda dañar a las empresas norteamericanas. Entonces hay que estar al pendiente de ello, pero sí recordar que toda esta incertidumbre, porque eso es lo que ha generado Sheinbaum, toda esta incertidumbre en que no se sabe si los empleos retornarán, si la inversión privada seguirá en México, pues fue generada por Claudia Sheinbaum por seguir las órdenes de López Obrador en la destrucción del Poder Judicial. Bueno, jueces y magistrados ya en retiro protestaron frente a la sede del órgano de administración judicial para exigir que se les paguen indemnizaciones que Morena no les ha querido pagar. Escuchemos qué es lo que sus consignas. Gobierno mexicano, paga a tus jueces. 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 Gobierno mexicano. Bueno, pues por todos lados le salen cuentas pendientes al gobierno de México, porque se dedicaron a prometer, como se decía popularmente o se dice popularmente, el oro y el moro, y no hay recursos para mantener semejantes gastos. Por eso es que el año 2026, pues Claudia Sheinbaum está programando un megarrobo de 76,000 millones de pesos, pues cobrando a los refrescos que tienen azúcar, pero también a los que no tienen azúcar, a los videojuegos, al suero para las personas deshidratadas. Es muy injusto, ¿no?, lo que está ocurriendo. El compadre del abuelo, me refiero al hoy senador Adán Augusto López, que era gobernador de Tabasco, avaló a través de sus notarías empresas de seguridad que están ligadas al líder de la barredora, a Hernán Bermúdez Requena, que aún sigue operando tranquilamente estas empresas de supuesta seguridad, que eran en realidad empresas del crimen organizado, según una investigación presentada por el periódico El Universal. Por eso les digo que la justicia está tardando, ¿no? En el caso de Adán Augusto López, al cual se le encontraron 4 nuevos escándalos de corrupción tan solo durante el fin de semana. El protegido de Palenque, bueno, pues el senador Adán Augusto López acumula ya 38 denuncias en su contra por delincuencia organizada, por irregularidades patrimoniales, fiscales, conflictos de interés, tráfico de influencias, y el gobierno pues sigue insistiendo en que no se le puede investigar. No sabemos en qué parte de trámite van estas 38 denuncias. Ahí están las denuncias, ahí están los hechos, están los videos filtrados en que vemos hablando al titular de Relaciones Públicas de Grupo COSEI, las empresas que utiliza como empresas fantasma Adán Augusto López para robar dinero del gobierno federal y de las entidades o de los estados de la República gobernados por Morena. Que el gobierno que no quiera, que Sheinbaum por consigna política no quiera procesar a Adán Augusto López, bueno, esa es otra situación. La Fiscalía General de la República estaría investigando a Vector Casa de Bolsa, empresa de Alfonso Romo Garza, quien fuera jefe de despacho de Andrés Manuel López Obrador. Lo está investigando por el delito de lavado de dinero, del dinero generado por el huachicol fiscal, por el contrabando de combustible desde Texas que entra a México, se consume, se impone a las gasolineras sin pagar impuestos. Un esquema de fraude en el que estaría implicado el hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, Andy López Beltrán. Esto según lo que ha revelado el periodista Arturo Ángel.
Según el periódico El Universal, varios diputados de Morena se molestaron por tener que ir a trabajar presencialmente tras ser exhibidos sesionando a distancia en bares, taquerías o jugando pádel, como fue el caso de el acusado de violación Cuauhtémoc Blanco, y pidieron volver a las sesiones a distancia. ¿Por qué? Pues porque las sesiones a distancia no tienen ya ni siquiera la molestia de salir de sus casas y les pagan cuantiosas sumas de dinero por hacer nada, y además ellos mismos se aprueban a final de año bonos. Sheinbaum le piden que se haga cargo en una manifestación. Médicos del Hospital Infantil de México Federico Gómez denunciaron el abandono que ha dejado el gobierno de Claudia Sheinbaum a este centro de salud infantil. El centro no cuenta con insumos básicos ni con medicamentos, con recursos retenidos desde la Secretaría de Hacienda, provocando una crisis sanitaria inminente. ¿Por qué se retiene el dinero? Pues porque Claudia Sheinbaum prioriza la compra de voto de los que están cumpliendo 18 años y que van a cumplir 18 años de aquí al año 2030. Quiere con esas personas sobornadas, con esos ahora mayores de edad y con credencial para votar, imponer al hijo narcotraficante, al hijo huachicolero de López Obrador, a Andy López Beltrán. Que de las últimas actualizaciones que hemos hecho en este canal, pues les había comentado cómo es que Andy López Beltrán vuela a Tokio, Japón, acompañado de Daniel Asaf, el jefe de la ayudantía, y también por Mario Guerra Mubarak. Mario Guerra Mubarak también está ligado a Grupo COSEI, es parte de Grupo COSEI, la red de empresas fantasma de Adán Augusto López, en los que aparece en video el titular de Relaciones Públicas, Carlo Padilla, hablando plenamente de cómo es que Adán Augusto López controla el país porque tiene mucho poder, porque está cercano, porque está ligado al presidente de la República, López Obrador. Esto es lo realmente importante, lo realmente relevante para esto. Entender que pues esta red de delincuencia organizada es una sola, en la que también aparece el titular de Marina, Rafael Ojeda, los marinos que fueron asesinados. Yo supongo y creo que todos concluimos, todos sabemos que muy probablemente fueron silenciados para no declarar en este caso. Vamos a una pausa para seguir afinando los problemas de las fallas técnicas y continuamos. Cierra los ojos. Imagina llegar a tu propia casa, abrir la puerta, respirar ese aroma a nuevo y ver a tu familia disfrutando de cada espacio. Ancona Residencial, en Uriangato, Salamanca y a Paseo el Grande. Tenemos casas y departamentos hechos para ti, con jardín, piscina, área de juegos, espacio de descanso y seguridad 24 horas. Tu hogar no es solo un techo, es la mejor inversión de tu vida. Por eso te ayudamos a elegir el plan que mejor te convenga. Aceptamos crédito Infonavit, Fobiste, Caja Popular Mexicana, créditos bancarios y pago de contado. Aquí siempre encontrarás una opción para estrenar tu casa. Comunícate conmigo a través de WhatsApp 461-143-44-59. En Facebook como Mónica Inmobiliaria, tu asesor de confianza. Puedes ver fotos, videos y recibir asesoría personalizada. No esperes más y haz realidad tu sueño. Mónica Hernández, tu asesora de confianza. Ancona Residencial, seguridad, plusvalía y el hogar que tu familia merece. Bueno, pues continuamos a ver si así ya hemos solucionado otro de los problemas. Dejamos esos comentarios, porque esos comentarios no son noticia, no son motivo de este programa. Solamente pues a veces un poco comentarles lo que son sufrir los gajes de este oficio. Y nos vamos con información, con un tema que tenemos que comentar, que tenemos que reflexionar. Es penoso que la presidenta de México, siempre que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anuncia un fuerte golpe contra el crimen organizado, como ha sido explotar estas lanchas cargadas de drogas, pues que siempre Claudia Sheinbaum respalde a los delincuentes y que le preocupe sobradamente la vida de los delincuentes, como no le importa la vida de los mexicanos. Nuestra vida no le importan a Claudia Sheinbaum. Ella siempre quiere encontrarle
una explicación, según ella, humanista, defender la vida de grupos criminales o de miembros de grupos criminales y sus operaciones en México. Pero este constante insulto, porque sí lo podemos considerar un insulto de Sheinbaum al presidente Donald Trump, ya ha tenido consecuencias en la relación entre ambos países. No solo eso, pues hay que recordar también que Claudia Sheinbaum ha seguido decididamente, impunemente, patrocinando las operaciones extremistas de Cuba comunista. Y eso obviamente que también tiene consecuencias. A continuación vamos a escuchar a la presidente Sheinbaum diciendo que no está de acuerdo con que mueran los narcotraficantes, los narcoterroristas. Yo creo que entonces ella dirá que sí está, ¿qué? ¿Con qué está de acuerdo Claudia Sheinbaum, no? ¿Con qué está de acuerdo la presidenta Sheinbaum? Vamos a ver a continuación. Con que estén matando a los niños, a lo mejor con eso sí está de acuerdo ella, ¿no? Es decir, la manera en que se está operando en este momento, todas las empresas, incluidas las estadounidenses, están muy contentas con la carga dedicada en el AIFA. Entonces, no estamos de acuerdo con esta decisión del Departamento de Transporte. Ayer le pedí al canciller que se comunicara con el Departamento de Estado, con el secretario Marco Rubio, para pedirle una reunión en Estados Unidos en donde participe el secretario de Transporte, pues para revisar si tienen fundamento, que desde nuestra perspectiva no tienen ninguno, estas acciones que están tomando de manera unilateral. Perdón, no era ese el audio, o bueno, sí es un tema cercano, ¿no? Está hablando evidentemente de las sanciones económicas que se le acaban de imponer al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. O sea, esto sí es parte de lo que quería mostrarles, pero es, digamos, el paso 2, en 3 actos. Este paso 2, hay uno previo, el 1, en el que debemos de hablar de que Claudia Sheinbaum ha defendido la vida de los criminales e incluso quiso presentarlo como un logro, como un éxito, que la Marina tuviera que desplegar un fuerte operativo para rescatar a uno de los sobrevivientes narcoterroristas del ataque contra estas embarcaciones que transportan drogas, armas o incluso personas, como pues tráfico, ¿no? Tráfico también de delincuentes a otros, o exportación de delincuentes a otros países. Esto es muy relevante para lo que voy a comentarles. Aunque los medios más importantes de México le han querido restar importancia, es una realidad que Donald Trump ha cumplido con sus advertencias al cancelar 13 rutas aéreas al narcoaeropuerto AIFA, al narcoaeropuerto de Zumpango. Trump busca que este aeropuerto, que recordemos que fue un aeropuerto financiado con recursos del Huachicol, del Cártel Jalisco, al parecer empresas ligadas al Cártel Jalisco le vendieron más de 500 millones de pesos en combustible robado a Pemex, a Sedena, o sea, al ejército mexicano, para la construcción, la medio construcción, porque está incompleto, del aeropuerto de Zumpango, uno de los aeropuertos más feos. O sea, ni el país más tercermundista, ni el país más fracasado tiene un aeropuerto de este tipo, que parece más bien una central de autobuses. Tanto para ese aeropuerto como para el de la Ciudad de México, sería una forma en que Donald Trump está ejerciendo presión para la renegociación del Tratado de Libre Comercio América del Norte. En esta renegociación, nosotros estamos del lado del presidente Donald Trump, porque es el restablecimiento de las instituciones, de la legalidad, para que Sheinbaum deje de estar extorsionando tanto empresas norteamericanas como otras empresas extranjeras.
El Departamento de Transportes de los Estados Unidos revocó la aprobación de 13 rutas aéreas operadas por aerolíneas mexicanas hacia los Estados Unidos, y es una forma de ejercer presión contra esta narcopresidente que, si algo ha hecho, es fortalecer a los cárteles de la droga. Entonces, en esta medida, especulación también, vamos a decirlo, de varios periodistas, es que está ejerciendo presión Donald Trump para que esta renegociación restaure las instituciones que destruyó Andrés Manuel para poder robar libremente. También obviamente que en estas negociaciones se tiene que hablar del SAT, del Servicio de Administración Tributaria, que quiere extorsionar empresas. Vamos a ver cuáles son las rutas que estarían siendo canceladas. Eso también sería importante, porque hay que recordar que este es un narcoaeropuerto. Según denuncias de la periodista mexicana Anabel Hernández, el aeropuerto internacional de Zumpango se ha utilizado para transportar toneladas de cocaína que provienen desde Venezuela y Colombia. Entonces, si está cancelando esas rutas aéreas es porque ya saben también algo más sobre esto. El 60% de los vuelos que salen de México van a los Estados Unidos. Aquel país reprime los vuelos desde México y gana mercado. Habrá menos personal empleado y las comunicaciones de ambos países se verán afectadas. ¿Quién declaró esto para el periódico La Jornada? Se trata de Fernando Gómez, asesor de inversión de aeropuertos. Claudia Sheinbaum, lo que acabamos de escuchar, rechaza este anuncio del Departamento del Transporte. Pues sí, pero no dice qué va a hacer para contentar a Donald Trump. Finalmente, pues esta central avionera tercermundista, el Chaifa, pues parece ser que ahora sí le acaba de sentenciar la muerte el presidente Donald Trump. Para Juan Carlos Machorro, especialista en derecho aéreo, en Santa Marina y Esteta, la revocación de permisos para operar una decena de rutas, 13, de México a Estados Unidos, es un castigo, una sanción, cuando el gobierno de López Obrador violó reiteradamente de forma impune el acuerdo binacional de transporte aéreo. Le cortas Estados Unidos a la IFA y lo matas en operaciones internacionales. Lo condenas a seguir volando a Venezuela. Es un golpe muy fuerte. Está muy bien dirigido por el gobierno de Trump hacia donde le duele al gobierno mexicano. El gobierno de Trump se siente desatendido, no escuchado y engañado, dijo Machorro para el periódico El Financiero. Y tiene toda la razón, ¿no? La forma en la que operó López Obrador, humillando, extorsionando, amenazando a las aerolíneas mexicanas y extranjeras para que vayan a ese aeropuerto tan feo en medio de la nada, tenía que obviamente tener un castigo. Y llegó el castigo. El AIFA esperaba el inicio de los vuelos a los Estados Unidos como una nueva base de expansión, pero ahora se le cancelan. Tiene que suspender 7 rutas hacia aeropuertos de la Unión Americana por la revocación de autorizaciones que ha sido publicada por el DOT, Departamento de Transporte de Estados Unidos. ¿Querías echar a andar el AIFA? Pues aquí no lo vas a ver volar. Las rutas que se cancelan es a la ciudad de Los Ángeles, Chicago, Orlando, Austin, Texas, Dallas, Denver, Houston, Miami y Nueva York. Se cancelan todas las rutas de vuelos de este narcoaeropuerto a esas importantes ciudades de los Estados Unidos de Norteamérica. Este es uno de los golpes más importantes al crimen organizado, que es Morena, al cártel Morena, por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y es de todo reconocerse y elogiarse el esfuerzo que se está haciendo en los Estados Unidos
para que la renegociación del Tratado de Libre Comercio América del Norte nos regrese derechos de primer mundo, ¿sí? Tenemos que parecernos a los sistemas normativos de un país exitoso como los Estados Unidos, no a los sistemas normativos de países fracasados como Cuba y Venezuela. Todas las reformas que van hacia la autocracia, hacia la dictadura, hacia la ilegalidad que ha hecho Claudia Sheinbaum siguiendo las órdenes de López Obrador, son una calca de lo que ya es el sistema legal de Venezuela y de Cuba. Por tanto, es fundamental que nosotros desechemos esas leyes que hizo López Obrador y que se comiencen a hacer reformas para asemejarnos al sistema legal de Estados Unidos y que esto facilite nuestra integración económica en la Unión Americana, que por cierto ya es de más del 70%. México tiene que romper negocios con China comunista, todos tenemos que hacerlo también voluntariamente, castigar fuertemente a China por enviar químicos que matan miles de personas. Tenemos que solidarizarnos y hacernos más parte de los Estados Unidos de Norteamérica para precisamente tener los enormes beneficios que nos puede dar la principal potencia económica y militar del mundo. Tenemos que estar bien con Estados Unidos, no con China, no con Europa, no con otros gobiernos. Únicamente con Estados Unidos, y en la integración de América del Norte, esa debe de ser nuestra prioridad. ¿Por qué? Porque es de donde comemos, porque es lo que nos deja más beneficios, porque es algo bueno, porque no es algo malo. Eso es lo que necesitamos. Cero relaciones con Cuba, cero relaciones con países fracasados como Venezuela. Tiene, por supuesto, derecho a reclamar Donald Trump, porque nosotros prácticamente vivimos de las ganancias del comercio con Estados Unidos. Estados Unidos no depende de México, comercialmente somos insignificantes para ellos, pero nosotros sí dependemos de ellos. De forma que hay que, no digo que tengamos que estar en una posición entreguista o humillándonos ante Estados Unidos. Yo creo que con Donald Trump podemos establecer una relación de respeto, pero no mientras esté Claudia Sheinbaum, porque ella insiste en decir que defiende la vida de los criminales. Ahora sí, ¿no? Yo se los dije la semana que estábamos terminando, la semana pasada les había comentado, que el gobierno de Ontario, Canadá, inmediatamente Donald Trump canceló todas las relaciones, todas las negociaciones económicas con su gobierno, porque tuvieron la mala idea de hacer una campaña negra contra los aranceles del presidente Trump, usando de forma inadecuada el nombre del expresidente Ronald Reagan en una campaña de comerciales o de spots, vamos a decir, de anuncios políticos en la televisión de Ontario. Se enteró el presidente Trump, inmediatamente ordenó que se suspendieran todas las negociaciones económicas. Rápidamente el gobierno de Ontario reconoció su error y hasta le pidieron una disculpa. Y yo decía, bueno, pues Claudia Sheinbaum insiste en defender a los criminales. Se está arriesgando mucho. Váyale midiendo la gravedad de sus declaraciones, porque puede tener graves consecuencias. Y así fue. Ha tenido gravísimas consecuencias el que ella esté constantemente defendiendo la vida de los criminales. ¿Quieres defender criminales? Ok, está muy bien, pero te acabo de cancelar 13 rutas aéreas a las ciudades más importantes de los Estados Unidos. Y tu aeropuerto, Chaifa, se muere, porque no es un aeropuerto internacional ya, es simplemente un aeropuerto, pues una línea operativa, un aeropuerto en medio de la nada para México. Así que el tercermundismo no avanza. ¿Quieres estar también financiando el narcoterrorismo de Cuba? Excelente, pero ahí te van otras sanciones económicas. Y nos vemos en la renegociación del Tratado de Libre Comercio América del Norte, donde todas las estupideces que estuviste haciendo, destruyendo las instituciones de transparencia, de competencia, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, porque pues Claudia Sheinbaum quiere tener el control de la radio, de la televisión, de la comunicación en celular, del internet. Por eso destruyó el IFT, que garantizó nuestros derechos, y que, por si no lo sabes, el IFT
es el responsable de que hayan bajado las tarifas de recibo telefónico. Es el que le paró el asalto a Carlos Slim. Morena destruye precisamente el IFT para satisfacer las ambiciones de Carlos Slim. Entonces, todo eso se va a poner en el Tratado de Libre Comercio América del Norte porque es fundamental para la integración económica. Y por eso tenemos que estar muy felices y agradecidos con el presidente Donald Trump porque está poniendo en su lugar a una persona, a un ente. No es una persona, es un ente que se ha burlado horriblemente de todos nosotros, que es Claudia Sheinbaum, y su jefe oscuro, que no da la cara, Andrés Manuel, el desaparecido Andrés Manuel. Donativos, aportaciones libres y voluntarias al programa sin monto mínimo. Días disponibles. Donativo en Banco Azteca. Número clave 12 71 80 01 30 21 58 86 18. Gracias por tu ayuda. Recuerda que todas tus aportaciones ayudan a mantener este programa. Más información o contratar anuncios, comunícate al correo h.rosales@gmx.us. Continuamos. Con tan buenas noticias es imposible no alegrarse, ¿verdad? Con tan buenas noticias, con tan buenos cambios que se vienen, sería imposible no alegrarse. Seguimos. Tú escuchas a Héctor Rosales en radio. Durante una persecución con una camioneta de la policía, cayó en un bache gigante de la ciudad de Nezahualcóyotl, quedando gravemente dañada y evidenciando el pésimo estado de las carreteras. O sea, esto de que tampoco existan buenas carreteras, pues también ha facilitado la huida de delincuentes. En efecto, se puede ver una motocicleta a toda velocidad, pasa por un lugar, pero el bache gigantesco, el cráter del bienestar, termina prácticamente tragándose la camioneta de la policía. Entonces, pues la otra patrulla, ya en vez de seguir con la persecución de los asaltantes en moto, pues se bajan rápidamente a auxiliar a sus compañeros que han tenido un fuerte accidente vehicular al caer dentro de uno de los baches del bienestar. Para los que nos estén siguiendo en internet, yo creo que sí vamos a poder ver esto. Inmediatamente voy a tratar de ponerlo aquí en pantalla. Ahí lo vamos a ver. Un poco se alcanza, ¿no? Ahí pasa la motocicleta de los delincuentes. Y ahí viene la camioneta de policía y se cae dentro del bache del bienestar. ¿Se acabó la persecución? Por un bache. ¿Ok? Entonces, pues ojalá y los policías se encuentren bien y que logren seguir buscando a los delincuentes, aunque obviamente esto ya va a tener que pasar a tribunales porque ya no hay flagrancia. El Departamento del Transporte de los Estados Unidos canceló todos los vuelos, dije 13 rutas, pero pues son todos los vuelos prácticamente, que van desde el AIFA tras el incumplimiento del gobierno mexicano del acuerdo de transporte aéreo entre ambos países. La senadora de oposición, Lili Téllez, lanzó un contundente mensaje contra el narcogobierno de Morena, acusándolo de proteger la delincuencia organizada y dañando la imagen del país ante el mundo. Trump tiene razón, México está gobernado por el narco, dijo. El presidente Donald Trump lo dijo claro y firme. México está gobernado por los cárteles. No miente, es la pura verdad y los mexicanos lo sabemos. El señalamiento del presidente Trump no nos deja en vergüenza a los mexicanos de bien, que somos gente limpia, trabajadora y con valores. Esa acusación a quien exhibe es al gobierno de Morena. No existe forma de que los cárteles gobiernen sin la complicidad de políticos.
La declaración de Trump, así con todas sus letras, que los cárteles gobiernan en México, es grave en tal magnitud que hace palidecer el caso del corrupto de García Luna. AMLO y Sheinbaum ya hicieron historia, deshonraron y degradaron el buen nombre de México. Su sociedad con los mafiosos para llegar al poder y mantenerse ahí convirtió a nuestro país en un narcoestado. Las autoridades de los Estados Unidos lo saben y tienen pruebas sólidas, tanto así que Trump lo dice públicamente, que en México gobiernan los cárteles. El problema de los cárteles no inició con Morena, pero con ellos se acrecentó su poderío a tal grado que les entregaron el territorio mexicano, la soberanía y el poder absoluto. El jefe de la oficina presidencial de López Obrador es dueño del banco acusado de lavar dinero para un cártel para la compra de precursores a China para hacer fentanilo. Acaba de comentar, evidentemente, de Alfonso Romo Garza, el dueño de Vector, casa de cambio, que se utilizó para lavar dinero del Huachicol. Era el jefe de gabinete, y esto sin tomar en consideración que también el Banco del Bienestar de López Obrador está muy fuertemente relacionado con el lavado de dinero a través de remesas desde los Estados Unidos. Secretario de Gobernación y hoy representante personal de Sheinbaum en el Senado es Adán Augusto López, padrino del cártel de la Barredora. El hijo de AMLO maneja el saqueo más grande de la historia de México, el Huachicol, coludido con el crimen organizado y autorizado por Sheinbaum. Morena es doblemente culpable de la infestación de los cárteles. Se suponía que con ellos se reduciría, pero hicieron exactamente lo contrario. Mientras Claudia Sheinbaum protege el narcopacto y encabeza la mafiocracia, los mexicanos estamos horrorizados porque a quien se atreve a denunciar la brutalidad del narcoestado, lo secuestran, lo expulsan o lo matan. A mí me consta en carne propia, porque cuando trabajaba como periodista y denunciaba actividades de cárteles en mis reportajes en televisión, me mandaron matar. Sobreviví milagrosamente a un atentado en el año 2000. Me atacaron a balazos y yo no iba en carro blindado. Estoy viva por la gracia de Dios. He presentado 3 iniciativas para que los cárteles sean clasificados como terroristas y cuando por fin Canadá y Estados Unidos los categorizaron así, AMLO y Sheinbaum se niegan a nombrarlos como terroristas para entorpecer que se proceda contra ellos. Hoy Sheinbaum es objeto del ridículo internacional porque Trump la exhibió como una presidente de papel. Ahí le echó un par de piropos para que se sobe el trancazo que le dio al decir la verdad, que a México lo gobiernan los cárteles. Derecha la flecha. Claudia, en realidad tú no representas a los mexicanos, tú representas a los morenarcos. El cargo no te da lo que no tienes en lo personal: integridad, decencia y humanidad. Tu jefe te sentó en la silla grande como tapadera del narcoestado. Careces por completo de dignidad. Yo convoco a los mexicanos de bien a estar atentos para defender a la patria. Soy Lili Téllez, senadora de México. Muy claro, ¿no? Muy claro, muy específico lo que ha estado haciendo la administración de Claudia Sheinbaum. Excusarse y permitir el avanzar de distintos grupos delictivos. Alerta por aumento de la degeneración contra los niños. El gobierno de Claudia Sheinbaum está distribuyendo libros de contenido pues degenerado, dice,
en realidad tendremos que ver si es contenido erótico o pornográfico en las escuelas públicas que promueven la ideología de género para lavarle el cerebro a los niños. ¿Qué contienen estos libros? Pues básicamente les dicen a los niños les dicen, ¿no te gustaría más ser una niña? Y a las niñas les dan la idea, la falsa creencia de que podrían convertirse en un muchacho. Entonces esto obviamente que es perjudicial para cualquier desarrollo sano psicológico, y es una denuncia, es un tema que aquí me están haciendo llegar para que lo tomen también en consideración, reclamar que esto no se debe de distribuir. La activista Anapat Arteaga Macié denunció públicamente que fue amenazada de muerte por un diputado de Morena, cuyo nombre empieza con A, tras criticarlo en redes sociales. Con A. Adán Augusto, supongo, ¿no? Adán Augusto López. Dice, debido a que recibió una amenaza de muerte por parte de un funcionario de Morena, diputado no. Si es diputado con A, vamos ahorita a pensar, que se molestó por mis opiniones expresadas en este espacio. Me retiro temporalmente. Adán Augusto López, tengo entendido, es senador, entonces no podría ser. Con A. Bueno, es que hay muchos políticos narcos, ¿no? Ahí Arturo Monreal, forzosamente Arturo Monreal, la ha amenazado entonces de muerte a esta activista Anapat Arteaga. Anapat Arteaga se estaría quejando de esto. Fiscalía de la Ciudad de México, encabezada por Berta Alcalde, que es hermana de Luisa María Alcalde, dirigente de Morena, envió a una menor de edad víctima de violencia a un albergue en donde fue explotada laboralmente y también violada, porque las autoridades no le dieron seguimiento a su caso, simplemente la regresaron a un lugar de peligro. Esto lo hizo la fiscal Berta Alcalde, hermana de Luisa María Alcalde, dirigente de Morena. El diputado panista Ismael Cabeza de Vaca denunció al gobernador morenista de Tamaulipas, Américo Villarreal, expriista, por presuntamente desviar recursos que estaban destinados a un programa de becas para madres con discapacidades. El menor de los problemas, ¿no? Para Américo Villarreal, que está implicado en múltiples escándalos de corrupción y vinculación con el crimen organizado. Hija del Fobaproa, hija adinerada, pues se trata de Altagracia Gómez, que es funcionaria de Claudia Sheinbaum, fue señalada como una de las responsables de que esté en este momento la crisis del campo mexicano, la crisis de la producción de maíz, concretamente, pero también de otros alimentos, ya que su empresa Minsa, que fue creada por el régimen de Carlos Salinas de Gortari en las privatizaciones, estaría siendo beneficiada por el abandono del gobierno de Morena a los agricultores, ya que ella concentra una gran cantidad de maíz. Siempre lo dije, ¿no? Cuando hay subsidios, es muy similar a lo que pasó con Luis Echeverría, que se sobrepagaba a los que tenían ya de por sí enormes producciones. Y se hacía el fenómeno del carrusel. No estoy diciendo que en este caso haya el fenómeno del carrusel, pero evidentemente ella como funcionaria, pero además como empresaria de Minsa, pues tiene un conflicto de interés. El partido Narcomorena, en vez de reivindicar personalidades que sean dignas de admirar para la población mexicana, o por lo menos, ¿no?, ciudadanos mexicanos, no, pues ahora resulta ser que ya no somos México, parecemos más bien Cuba. La cuenta oficial de Morena rindió homenaje al líder terrorista cubano Salvador Cienfuegos. Salvador Cienfuegos, a través de una publicación en sus redes sociales en donde enalteció también a los asesinos Fidel Castro y Ernesto El Che Guevara.
Camilo Cienfuegos, por cierto, hay que decirlo, aparentemente fue asesinado por el dictador Fidel Castro. No quería a nadie que le pudiera hacer competencia o sombra. ¿Cómo se supone que Fidel Castro, que además practicaba la brujería santera, asesinó a Camilo Cienfuegos? Pues no fue una brujería. Al parecer averió el avión en el que se desplazaba, el cual se estrelló. Camilo Cienfuegos Gorriarán nació en La Habana, Cuba, el 6 de febrero de 1932 y falleció en el Estrecho de Florida el 28 de octubre de 1959. Fue un terrorista revolucionario cubano, partidario del comunismo, reconocido como, junto con Fidel Castro, Ernesto El Che Guevara, Raúl Castro, Juan Almeida Bosque, como parte de la nueva dictadura que derrocó el gobierno de Batista. Conocido como el comandante del pueblo, el señor de la vanguardia, el héroe de Yaguay, esto obviamente por la dictadura únicamente llamado así, el héroe del sombrero alón, fue destacado terrorista, dicen, de extracción humilde y campesina. ¿Cuál es el origen de este sujeto? Bueno, pues este sujeto era descendiente de terroristas españoles, de anarquistas, de Ramón Cienfuegos Flores, que nació en Pravia, Asturias, España, y de Emilia Gorriarán Zavala, de Urdiales, en Cantabria, y hermano menor de Humberto Osmani. ¿Cómo fue lo del avión? Cienfuegos volvía desde Camagüey tras arrestar por orden escrita de Fidel Castro al jefe militar de esa provincia, Uber Matos, quien el 19 de octubre de 1959, según la versión de la dictadura, dio un paso más en el distanciamiento del proceso revolucionario, es decir, no rendirle culto, no besarle los pies al multiasesino Fidel Castro, porque cuando ellos intentaron pelear el poder, se mataron muchos comunistas entre sí, entre ellos pues este militar. En el 23 de octubre, Cienfuegos informó de su cometido en el canal 11 de televisión de Camagüey. Cuando la situación estuvo bajo control, Fidel Castro viajó a Camagüey, donde inició un juicio, un falso juicio, una simulación, que culminó en el encarcelamiento de Uber Matos durante 20 años por traición a la revolución, en realidad por no humillarse ante Fidel Castro. De acuerdo con informes de las tripulaciones de otros aviones, una tormenta habría obligado a Luciano Fariñas, quien piloteaba el avión FAR-53 que conducía al comandante, a desviarse hacia el norte. Esto habría alargado las horas de vuelo sin disponer del combustible necesario, lo cual ocasionaría que se estrellara. Sin embargo, suena un poco difícil que un funcionario de la terrorista dictadura de Cuba pues no tuviera el suficiente combustible y que se hubieran equivocado de esa forma. Existen varias teorías sobre la muerte de Camilo Cienfuegos. Estudios de su desaparición plantearon la posibilidad de que órganos de seguridad del Estado vigilaban estrechamente a Camilo Cienfuegos debido a que éste no estaba del todo convencido de las acusaciones contra Uber Matos. La versión oficial dio cuenta de que Camilo Cienfuegos habría fallecido el 28 de octubre de 1959 en un accidente de avión producto de mal tiempo cuando regresaba desde Camagüey a la capital de Cuba, La Habana, en un avión Cessna 310, de producción capitalista, por cierto. Toda Cuba se movilizó a buscar sus restos, uno de los sucesos más absurdos de la Revolución cubana. La muerte, obviamente, de Camilo Cienfuegos es sumamente sospechosa y conveniente para Fidel Castro, para tener todo el poder y volverse el único dictador, porque si no, iba a tener que aceptar el turnarse el cargo de dictador varios años, ¿no? Y eso no le gustaba. Una de las teorías sobre la muerte de Camilo Cienfuegos sostiene
sostiene que llegó al campamento de Colombia para reunirse con Raúl Castro, quien le reclamó por no haber arrestado a Uber Matos, conflicto que hizo que se sacaran las armas y que se matara, que mataran a Camilo. Otra teoría habla de que Camilo peleaba con Fidel Castro. Se rumoraba que el excomandante de la República de Cuba pudo haber acabado con la vida de Camilo Cienfuegos tras una discusión muy fuerte en Ciénega de Zapata debido a los intereses desiguales de ambas partes y la supuesta oposición de Camilo Cienfuegos al fusilamiento, a los asesinatos contra sus opositores que realizó Fidel Castro. Recientemente fue encontrado un cadáver en dicha Ciénega de Zapata, que coincide con el 99% del ADN de uno de los hermanos de Camilo, por lo cual lo del accidente de avión habría sido falso. No se estrelló nunca el avión y Fidel Castro mató a Camilo Cienfuegos allí en Ciénega de Zapata. Yo creo que si esto es así, si se encontró ya el ADN de este cadáver y es el de Camilo, ese sería el verdadero cuerpo de Camilo Cienfuegos, pues esto revela cómo todos los dictadores comunistas, los líderes santeros de la brujería santera que está presente tanto en la música como en la política y en los medios, pues se han estado matando entre sí por el poder. También se ha especulado que Cienfuegos habría fingido su muerte, pero eso es una especulación y eso no nos interesa, ¿no? Es una especulación de que él se fue a los Estados Unidos y que luego fue a Ybor City, a Tampa, Florida. Lo más importante sería esta idea de el 99% de ADN confirmado con los hermanos de Camilo Cienfuegos. Sería entonces que lo asesinó Fidel Castro en Ciénega de Zapata. Y bueno, tenemos que comentar esto. Vamos a dejar aquí un espacio y volvemos. La historia real de México, en clases por videoconferencia en Zoom, con el doctor en psicología, Juan Bosco Abascal Carranza. Informes para inscribirse. Escribe a su WhatsApp en 55 36 50 01 20. Podrás participar en las conferencias los días lunes, miércoles y viernes, horario nocturno. El doctor Abascal es heredero del conocimiento de la legendaria editorial IUS, fundada por su padre Salvador Abascal, el mexicano que desafió la Revolución Mexicana. También podrás conocer el catálogo de libros. No faltes. Donativos. Aportaciones libres y voluntarias al programa sin monto mínimo. Días disponibles. Donativo en Banco Azteca. Número clave 12 71 80 01 30 21 58 86 18. Gracias por tu ayuda. Recuerda que todas tus aportaciones ayudan a mantener este programa. Más información o contratar anuncios, comunícate al correo h.rosales@gmx.us. Continuamos. Bueno, pues también antes del corte estábamos hablando de la muerte de Camilo Cienfuegos y cómo el partido narcotraficante Morena lo celebró el 28 de octubre. La cuenta oficial del partido le rinde pleitesía, honores a un multiasesino y ladrón que terminó siendo asesinado por otro multiasesino y ladrón más fuerte, más voraz, que fue Fidel Castro. A Fidel Castro también le molestaba Ernesto el Che Guevara porque era más popular que él. Entonces, como no quería repartir el dinero ni el poder, no quería que se turnaran la presidencia de Cuba, pues los asesinaban. Acá también ya estamos viendo algo parecido, ¿no? López Obrador no puso en la presidencia de México a Marcelo Ebrard como se lo había prometido. Eligió a la tonta Claudia Sheinbaum porque es más fácil de manipular.
porque la puede destruir fácilmente. Acuérdense que va a haber una especie como de elección intermedia de ratificación de mandato en la cual él podría destituirla si se revela en su contra. Entonces, también, por ejemplo, otros que aspiraban a ser presidentes de la República era el ladrón Adán Augusto López y Ricardo Monreal. Pero no quisieron. No quiso Andrés Manuel darles ese cargo, porque sabe que son víboras retorcidas, igual de inteligentes o astutas que él, y que le podían restar protagonismo. Entonces dijo, no, mejor Claudia, porque a Claudia la puedo hacer como yo quiera, iba a decir una grosería, y por eso es que la imponen la presidencia con ayuda del narcotráfico, solo por eso, no porque la quiera, no porque crea en ella. El morenista Santiago Nieto, expanista, acumula un patrimonio de 20 millones de pesos entre propiedades, joyas, obras de arte, de las cuales en su mayoría obtuvo supuestamente como donaciones, es decir, deducibles de impuestos, reveló el periodista Jorge García Orozco. Han robado a lo grande. O sea, cuando yo les digo que Andrés Manuel desapareció 500,000 millones de dólares a México, aquí están, o sea, en parte en estos 20 millones allá, 20 millones acá, acá no hay nada, mejor dicho, 20 millones por allá y más para allá. De todos los que conforman Morena fue el saqueo del siglo. O sea, cuando hablaban de que el robo del siglo fue el asalto al Museo del Louvre en París y que se robaron las joyas de la princesa, no, reina, de Josefina y de Hortensia, familiares de Napoleón Bonaparte, pues no se compara con el saqueo del siglo, con el robo del siglo, que fueron los 6 años de López Obrador. O sea, tan solo, por ejemplo, en Huachicol, 600,000 millones de pesos saqueados al pueblo de México. La ciudadanía lanzó una iniciativa de 5 puntos que busca defender la democracia de México, requiriendo 130,000 firmas para la discusión. Nuestra democracia no nació sola. La hemos construido paso a paso y hoy nuevamente está en riesgo. Morena quiere imponer una reforma que le da, sí, más poder al poder. Esta es la última llamada para salvar la democracia y defender lo más valioso, el respeto a nuestro voto. Por eso lanzamos una iniciativa ciudadana con 5 puntos claros. 1. Un árbitro justo. Queremos un INE y un tribunal electoral autónomos y ciudadanos que no respondan al poder, sino a la ley. 2. Cancha pareja. La competencia debe ser limpia, sin ventajas para el partido en el poder. 3. Cero trampas. Los programas sociales son nuestro derecho. No pueden ser utilizados para condicionar el voto. 4. Fuera la delincuencia de las urnas. Saquemos el crimen de nuestra democracia. 5. No al chapulineo y no a la sobrerepresentación. El Congreso debe estar compuesto por lo que votamos, ni más ni menos. Para que el Congreso discute esta iniciativa, necesitamos reunir más de 130,000 firmas. ¿Le entras? Firma, comparte, participa. Salvemos la democracia. Entra y conoce los detalles de esta iniciativa. El link para firmar esta iniciativa, en este momento les digo, es www.salvemoslaDemocracia, así todo junto y en minúsculas, .mx. Ahí puedes conocer qué es lo que necesitas firmar, quiénes son los que convocan también este movimiento. La exdiputada María Elena Pérez Jaén interpuso una denuncia en la Contraloría del Senado contra Adán Augusto López por falsedades, por perjurio, por declaraciones falsas patrimoniales. Bueno, nos está dando ya prácticamente las 5 de la tarde en el tiempo del centro de la Ciudad de México. ¿Y con qué nos vamos? Bueno, pues nos vamos con algo del scroll de noticias. Lo siguiente. Bloqueos carreteros han tenido una duración de entre 20 y 30 horas con personas atrapadas en el tráfico.
Son demandas de transportistas, productores de maíz y productores de cítricos extorsionados y algunos de sus compañeros privados por el crimen organizado. Mientras que Claudia Sheinbaum intenta decir que esto no es importante, que no hay un gobierno o un país desquiciado, que no hay ingobernabilidad. Sabemos que hay ingobernabilidad. El gobierno es culpable de lo que está pasando ahora. Solo por hacer política se satanizó las semillas mejoradas genéticamente, se las demonizó como veneno, para que la gente dijera, bueno, Morena es un gobierno mediocre y muy deficiente, pero al menos podemos comer natural y sano. Algunas personas creían incluso que estaban garantizando la vida de las abejas y muchas cosas que han creído porque las han visto en una película con la voz de Jaime Camil o porque realmente piensan que es así. Lo cierto es que Claudia Sheinbaum ha mal administrado todos los recursos del país, sobre todo el agua, al momento también de prometer subsidios para el maíz. Después no puede pagarlos porque se descubre que la semilla natural no es tan productiva. Faltó el agua también y luego llovió en exceso y destruyó también las cosechas. Entonces todo esto se ha juntado. Todo esto es un problema monumental, digamos por ahorita temporal. No digo que sea eterno, pero obviamente ella no quiere soltar el dinero porque quiere seguir desviando ese dinero para seguir comprando votos y seguir solapando sus mentiras. Yucatán, vergüenza, 2 diputados del Partido Verde Ecologista de México, socios de Morena antes del PRI, fueron vistos alcoholizados. Se trata de Botello Fierro y del Valle. Aseguraron que no fue detenido en Portugal el judío Simón Levy, antes miembro de Morena, cómplice de Miguel Torruco en la Secretaría de Turismo, consuegro de Carlos Slim. Bueno, pues este señor Simón Levy en los últimos meses dice denunciar los delitos de Morena. Sin embargo, pues no se ha convertido él realmente en un enlace, en una fuente de información, al menos a mi juicio, confiable. Más bien me parece que es parte del relleno de un circo. Él dice tener contacto con la CIA, con la DEA, con el FBI, pero pues yo no veo algo claro. Yo me acuerdo que él era parte de Morena, que él era un golpeador de ancianas, y también me acuerdo que él está muy relacionado con la China comunista, y además es un hombre judío, o sea, es un hombre que no representa los intereses de México. Es un judío como Claudia Sheinbaum, no le creo realmente tampoco que esté discutiendo realmente con ella. Empeora la relación entre Donald Trump y Claudia Sheinbaum. Trump confirma sanciones contra el AIFA, suspende 13 vuelos. Religión, asociaciones religiosas y agresiones. Duró toda una semana el escándalo de los salesianos, una organización que forma parte de la Iglesia Católica. El padre, Pedro Mario Ayala, ha denunciado abusos sexuales de los que él fue víctima cuando era joven. No quiere una venganza, sino que la Iglesia Católica pueda sancionar a los pederastas. Comentario. Bueno, pues con anterioridad habíamos hablado en el club de lectura sobre el libro Asesinato en grado 33, que mucho se le demanda a la Iglesia que castigue a los pederastas, que castigue a los delincuentes dentro de su organización clerical. Sin embargo, lo que sí tengo que comentar es que ha sido el liberalismo, ha sido el socialismo y las leyes modernas quienes le quitaron todo el poder a la Iglesia para castigar pederastas y herejes. Hoy simplemente parece la Iglesia un club de amigos, no hay castigos reales. No solo se debe de castigar a los sacerdotes pederastas, se debe de castigar también a aquellos herejes o a aquellas personas que cometen actos de indisciplina que dañan precisamente el nombre de la Iglesia. Si se van a castigar a malos elementos de la Iglesia, va a ser a todos los corruptos, no solamente a los que quiera señalar la izquierda, porque hay que recordar que a la masonería le encantan los escándalos de abuso sexual para señalar a todo sacerdote como pederasta. El Vaticano debería de tener también sus propias prisiones, ¿no? Debería de tener capacidad de sancionar de otras formas a aquellos sacerdotes que son como ciudadanos de ellos en el mundo cometiendo delitos. Y eso es lo que ha faltado porque los gobiernos del mundo no quieren eso. El escándalo, bueno, pues a Adán Augusto López se le hallaron 4 nuevos escándalos de corrupción tan solo este fin de semana. Para la periodista mexicana de investigación Anabel Hernández, el narcotraficante
el Chapo Isidro Mesa, será quien salga fortalecido de la guerra interna entre el cártel de Sinaloa, los Chapitos y la Malliza. En estos 15 meses de guerra. No sería, por tanto, el cártel Jalisco Nueva Generación, presunto aliado de Iván Archibaldo Guzmán Salazar, quien saldría fortalecido. Para mí es difícil cuantificar quién tiene más recursos, quién está teniendo la mayor parte de las bajas. Es difícil porque no lo sabemos, es algo extraoficial, y sobre todo porque el gobierno está constantemente maquillando los homicidios en México. No sabemos cuánto dinero disponen, creo que es poco porque están robando muchos automóviles para tratar de financiar su narcoguerra. No sabemos tampoco qué bienes tengan, ni tampoco si todo el dinero que tienen lo han podido lavar o introducir con liquidez al sistema para moverlo internacionalmente. Pero de lo que sí somos conscientes es que cada vez más personas tienen que reconocer el gran trabajo que ha hecho Donald Trump al momento de dar golpes importantes tanto al cártel de Sinaloa como al cártel Jalisco Nueva Generación, porque para cortar esto se tiene que ser muy cuidadoso, de modo que al atacar a un cártel no se esté favoreciendo a otro, y creo que en este caso no se está favoreciendo a otro. Trump no va a dejar a unos narcos vivos y a otros no. O sea, no va a dejar a unos narcos sin vida y a otros los va a premiar con la vida o con el poder. No lo va a hacer. Si Trump ataca a la narcovenezuela y a Colombia, que son los principales puntos de producción de drogas, las rutas caribeñas por el Océano Pacífico, por el Océano Atlántico, ese es el sostén de todo el narcosistema. El cambio en Bolivia, por el gobierno que ahora está en Bolivia, que no es del MAS, sí también implica una colaboración con Estados Unidos contra los cárteles de la droga. Y esto forzosamente debilita el imperio criminal internacional de la Cuba comunista, de donde salen los precursores químicos, de Cuba comunista, de donde salen los políticos adoctrinados para favorecer el narcosistema como una forma de lucha revolucionaria, dicen ellos, de guerrillas o de guerras asimétricas. La verdadera guerra de narcos se ha dado fuera de México precisamente por el presidente Trump. Entonces, todas estas acciones en algún momento tienen que impactar favorablemente en nuestro país. Tanto la ejecución de 14 narcoterroristas en 4 embarcaciones, en 4 lanchas, de nacionalidades mexicanos, venezolanos y colombianos, tiene que tener un efecto sustancial, los más de 3,000 arrestos de criminales en México, para comenzar a hacer un cambio de situación. Entonces es Donald Trump el que está realmente impulsando los grandes cambios que van a ser memorables para México, para las próximas generaciones en México, porque sí hay un combate frontal a los grupos criminales y sobre todo se está ejerciendo presión para que la renegociación del Tratado de Libre Comercio América del Norte, la integración económica de México al primer mundo, que nos beneficia a todos, sea acorde a los estándares de leyes y legalidad, a los estándares de leyes y derechos laborales. Aquí, bueno, una conversación entre se trata de Wall Street Wolverine con Wall Street Wolverine es Víctor Domínguez, ¿no? Y platica con alguien de la derecha diario sobre lo que es el cuarto poder de los medios de comunicación, que ya se perdió ese poder y su relevancia, y ahora lo que primarían serían más las redes sociales. Totalmente de acuerdo. Víctor Domínguez, al que van a conocer más como Wall Street Wolverine, hace poquito está lanzando un nuevo libro que se llama El Poder Digital, y en primera instancia te quería preguntar por eso, si te parece bien. Pues un libro que yo creo que en Argentina tienes que conocer bien con el tema de las redes sociales, porque gracias a las redes sociales tenéis un presidente como el que tenéis. Yo creo que ha sido clave en la batalla cultural y cómo poco a poco cada vez lo que era el cuarto poder, que muchas veces llamamos en España, que son los medios de comunicación, ha ido perdiendo cada vez más relevancia y cada vez más poder, y se ha trasladado a las redes sociales. Que esto también recuerdo bien que lo dijo el gordo Dan, que decía, nuestra arma es esta, y es verdad. Realmente a día de hoy, gracias a las redes sociales, estamos consiguiendo hacer un nuevo
modelo de batalla cultural que no pueden controlar, al menos por el momento. Sí es verdad que intentan censurar de muchas maneras, pero que está permitiendo que esta nueva forma de hacer política también permita a los ciudadanos tener voz cuando antes no lo tenían, cuando teníamos un oligopolio mediático controlado por el poder político que no servía a los intereses de los ciudadanos y que no mostraba la realidad tal y como era, y que depende también de las subvenciones y que en muchos casos esto lo que hacía es que no contaran la realidad tal y como se da. Básicamente porque cuando el dinero depende íntegramente del poder político, tú sirves al poder político y no se planteaban medios de comunicación que podían ser independientes, con sus propios ingresos y dependían totalmente, por no decir completamente, del dinero público. ¿Qué te inspira un poco a escribir este libro? ¿Es un poco que no se esté tratando tanto o por el hecho de que es un fenómeno bastante nuevo? Lo veo sobre todo en el auge de los principales partidos de la derecha alternativa tanto en Europa como en el mundo. O sea, la mayoría han llegado, digamos que a un nivel de repercusión grande gracias a las redes sociales, tanto Vox como el partido de Marine Le Pen, como muchos otros partidos en Europa han llegado a tener una posición bastante dominante y representar a muchos ciudadanos gracias a las redes sociales, o sea, no gracias a los medios tradicionales. Es más, digamos que los partidos que están un poco dentro del antiguo régimen de lo que era derecha e izquierda, creo que se han quedado un poco fuera de todo esto y precisamente estos nuevos partidos de derecha están creciendo a raíz de saber utilizar las redes sociales, este nuevo formato de propaganda que ya muchas veces, a veces creo que los partidos se han quedado mucho en la antigua forma de hacer política, de hacer un spot súper profesional, cuando en realidad, pues, con un meme, este fin de semana se veía con el meme que habían hecho ahí en la misa de Maradona pidiendo el voto por Milei, ¿sabes? Este tipo de cosas. O sea, al final estas cosas son más efectivas muchas veces que toda una campaña electoral de desprestigio o de lo que sea. Y no le está dando el suficiente valor y creo que la derecha ha entendido muy bien este nuevo fenómeno. Un meme te puede valer para movilizar mucho más a la gente y además las nuevas generaciones ya se crían dentro de este contexto de las redes sociales. Entonces yo creo que es la nueva forma de hacer política y creo que los medios están quedando muy atrás. Bueno, en el libro también hablas precisamente de la importancia de la libertad individual en estos entornos digitales. ¿Qué riesgos ves hoy entre precisamente la relación en el Estado, la tecnología y la libertad de expresión, más en Europa que hay una creciente regulación en los últimos tiempos? Mira, ahora mismo te diría que en todo el entorno de Meta hay una censura absoluta en Europa. O sea, por mucho que Zuckerberg haya venido en Estados Unidos a decir, no, ya no censuramos, a mí me han tirado la cuenta ayer mismo, o sea, y lo hacen cada cierto tiempo. Y es una persecución pero constante, si no es de una manera es de otra. Pero digamos que hemos tenido la suerte de que Elon Musk comprara X y cambiara un poco el juego. Porque al fin y al cabo, dentro de lo que cabe, al menos en el ambiente político, X es más importante que Instagram. Instagram no tiene tanta fuerza. Pero creo que las sedes europeas van a apretar todo lo posible para intentar acercar, digamos, que esta libertad de expresión, porque se les está yendo de las manos. O sea, realmente gracias a que existen estas redes sociales, esta libertad en X, mucha gente está viendo las consecuencias de la inmigración masiva, están viendo la inseguridad que está viviendo Europa y están viendo muchas ideas que sin las redes sociales y sin la libertad en redes sociales no se tendría. Porque yo creo que tenemos un X antes de Elon Musk y un X después de Elon Musk. Y yo creo que es evidente que la libertad ahora mismo en X es... Vamos, yo no tengo ningún problema ya desde hace años, cuando antes tiraban cuentas por absolutas tonterías. Entonces, el principal riesgo es que Europa no está cambiando. Europa sigue en las mismas, en la regulación y en el intervencionismo. Y creo que estamos ante un nuevo paradigma en el cual tenemos un Estados Unidos que ha decidido abrazar la libertad y empezar a... al menos sus empresas tecnológicas, a decir, oye, me toca adaptarme a esta nueva realidad de la administración Trump frente a lo que venía trayendo, digamos que con la administración Biden y previo a la administración Biden, que es censura absoluta y instrumentalizar las redes sociales. O sea, no olvidemos que Trump realmente creó Truth, que es su red social, porque decidieron de manera totalmente arbitraria quitarle todas las redes sociales por algo que es bastante cuestionable. O sea, si al presidente de los Estados Unidos le pueden quitar las redes sociales así, vamos, cualquiera de nosotros nos puede hacer lo que quiera, prácticamente. Sí, precisamente te quería preguntar ahora un poquito sobre la situación en España, ¿no? Que con Pedro Sánchez precisamente el control mediático sobre todas las cosas está picando en punta. ¿Qué lectura haces de la situación política actual en España y hacia dónde crees que se está dirigiendo el país? A ver, yo creo que España tiene un fenómeno bastante curioso y es que a pesar de que en todo el mundo está viendo como un auge de esta nueva derecha, en España acaba de costar un poco, de cierto modo, lo tienes, pero no lo tienes lo suficientemente fuerte como para que haya un cambio. ¿Por qué? Porque tienes un fantasma que han avivado durante mucho tiempo de la ultraderecha y tienes a mucha gente que se cree ese fantasma. Entonces, creo que el problema que tiene principalmente España es que España, al estar en la Unión Europea tampoco deja a España caer lo suficiente
como para que haya un cambio de mentalidad verdadero, por así decirlo. ¿Por qué? Porque al final yo creo que vosotros en Argentina lo habéis vivido. Mira, he probado esto 500 veces, he visto las consecuencias de todo esto, lo estoy viviendo, he visto esta fórmula repetida 500 veces y me han hecho caer tan abajo que llega un momento que quieres cambios radicales. Creo que en España no se llega a ese punto de estoy tan mal que tengo que pensar que esto no tiene sentido, y se mantiene en un punto de, vale, estoy mal, pero no lo suficientemente mal como para darme cuenta de, oye, pues hay que hacer algún cambio, digamos que de sistema radical. ¿Qué ocurre? Que esto además, sumado a todas las redes clientelares que tiene el país, ya sea de gente que vive del dinero ajeno como de gente que no quiere dejar de vivirlo o aspira a ello, pues tienes una reticencia, en cierto modo, que sumado al miedo, como te he comentado, de la malvada ultraderecha, hay gente que todavía se cree esta película, y creo que todavía en España la situación no ha llegado a ser tan grave como para que haya gente que se dé cuenta de, oye, nos han estado engañando mucho tiempo. Pero llegará, inevitablemente va a llegar. O sea, sí que es cierto que ya están dejando caer al menos los socios de Sánchez que van a romper con su gobierno, pero ya sabemos que muchas veces esto solo es puro chantaje, pero veremos. O sea, yo creo que todavía quedan 2 años, tiene pinta de que el gobierno va a aguantar con lo que sea, porque no tienen vergüenza ninguna, o sea, les da igual los casos de corrupción que tengan, no dimiten, pero veremos qué ocurre en las próximas elecciones, que todavía queda tiempo, quedan casi 2 años, y creo que 2 años dan para mucho todavía. A la gente se le olvida demasiado rápido las cosas, y en 2 años, al igual que cuando se proclamaron elecciones la última vez, creíamos que era imposible que ganara Sánchez, pues ganó de nuevo. Por eso digo que no hay que infravalorar que quedan 2 años, y la gente se le olvida demasiado rápido lo que ocurre. Bueno, precisamente hablando de las elecciones, creo que estuviste siguiendo bastante, por lo que vi en Twitter, lo que pasó el fin de semana acá en Argentina. Y sí, te quería preguntar un poquito de eso. ¿Cómo viste las elecciones? ¿Cómo interpretás el resultado? Y cómo lo interpretás también desde la óptica de la batalla cultural que venís analizando en tu libro. A mí me parece que a lo mejor es la primera vez que el gobierno de Milei tiene una crisis fuerte a nivel de narrativa, en el sentido de que en su momento no supieron atajar la narrativa en el momento que empezó a surgir, dejaron que se hiciera bola, que se hiciera demasiado grande. Todo esto sumado a los resultados que tuvieron en Buenos Aires, creo que hizo más grande la bola, y al final creo que esto cierra ese debate y ese ruido que se había generado de no, el pueblo ya le está dando la espalda a Milei. Creo que es un golpe sobre la mesa muy grande, y que al final creo que también Argentina tiene un problema, es que tiene políticos profesionales que llevan demasiado tiempo en el poder y que conocen demasiado bien el poder. Entonces, cuando tú tienes, digamos que incentivos perversos de no tienes honestidad intelectual y lo único que te interesa es llegar al poder, aunque sepas que el otro lo está haciendo bien, vas a intentar hacer ver que no lo está haciendo bien, intentar maquillar la realidad para que parezca que lo está haciendo mal o que la gente se vuelve en su contra. Entonces yo creo que ahí falta un poco de escuela política dentro del partido de Milei, que es normal porque al final es un partido muy nuevo, no lleva mucho tiempo, gobernar es difícil y se enfrentan a gente que llevan gobernando toda la vida y que son profesionales de la política realmente. Entonces, te enfrentas muchas veces a una persona que es un economista contra políticos profesionales y manipuladores profesionales. Entonces, o aprendes un poco cómo funciona todo esto, o en algún momento tu propia honestidad a veces te juega en contra, porque los otros son deshonestos. Entonces, tú eres honesto y por ser honesto, los otros utilizan tu honestidad en tu contra. Y esto es un poco el juego feo de la política, pero creo que si saben llevar bien las narrativas y cortarlas en el momento que toca y no dejar que se haga bola, lo van a tener complicado, porque creo que tienen buenos resultados, tienen un respaldo por detrás que los números lo respaldan. Creo que también el apoyo de Estados Unidos va a ayudar muchísimo a que, digamos, que el esfuerzo que está haciendo el pueblo argentino se rebaje un poco, porque al final tienes un apoyo a nivel institucional ahí del gobierno de Estados Unidos que te va a ayudar en muchas cosas, y creo que es un golpe sobre la mesa. O sea, yo creo que la mayoría de gente daba por muerto a Milei, y lo que se ha demostrado es que Milei está más vivo que nunca, la verdad. Vi muchos análisis yo también que sostenían que el triunfo de Milei se podía ver desde una reacción de la ciudadanía contra la corrupción política, la política tradicional también, y contra los medios tradicionales. ¿Crees que esto que vemos en Argentina se puede repetir en otros países de la región? O si lo ves también posible en Europa. A ver, lo veo complicado. Ojalá, porque al final yo creo que el fenómeno Milei es un fenómeno puramente de Argentina. Y Milei solo hay uno, ojalá hubiera muchos Mileis en el mundo. El problema es que el fenómeno de Milei implica que tiene que haber una persona carismática, con ganas de meterse en un juego en el cual va a sufrir y tirarse el suficiente tiempo como para pelear y generar una infraestructura política de alguien que no pertenece, por así decirlo, al sistema. Es decir, no es un partido que ha nacido con un nuevo candidato, no, es un partido que nace desde cero, con un candidato que era ajeno a la política y que crece en eso. No hay que olvidar que Milei se tiró un tiempo sin estar en el gobierno y sin tener un partido político. Entonces, hay que tener esa resiliencia, y creo que no tenemos ese tipo de figuras. O sea, tenemos figuras como más de
los antiguos partidos, pero no figuras como revolucionarias de, oye, este tío puede cambiarlo todo, sino que vemos... Perdón, eso es muy cierto. Aquí en México el principal problema que tenemos es que no tenemos un candidato o un activista que pudiera convertirse en candidato directamente de oposición. Hay que recordar que el único candidato decente que tenemos a la presidencia de México es el empresario Ricardo Benjamín Salinas Pliego. Y ya comienzan pues los mismos medios privados de otros empresarios a tratar de atacarlo, porque pues se ha declarado pro vida, se ha declarado a favor de eliminar muchos de los negocios corruptos del Estado que están dando enormes ganancias a mafiosos como Carlos Slim. Entonces no les gusta para nada. Todavía no he visto si Eduardo Verástegui va a estar atacando a Ricardo Salinas Pliego. De hecho, hoy, con lo que ha hecho Verástegui, pues ya es completamente irrelevante. Ha sido expulsado de los movimientos de derecha. Tanto al punto de que ya se anunció la cancelación de la CIPAC México. Se cancela definitivamente. Partidos que se han ido erigiendo de alguna manera u otra, pero creo que el caso de Milei es único. O sea, es alguien que no sé, yo me acuerdo cuando le veía en la televisión ahí en Argentina y piensas, joder, qué lejos ha llegado este tipo y qué resiliencia hay que tener, porque no es solo el hecho de, coño, este tío iba a la televisión a debatir cosas absurdas y con gente que tenía la inteligencia justa para pasar el día. No solo eso, sino tiene la resiliencia de haber estado en política, aguantar en política, crecer en política, incluso llegar a ganar las elecciones. Tiene mucho mérito realmente. Y bueno, hablando precisamente de eso, tiene una forma de liderazgo bastante particular, como estás diciendo, Sí. de frontal. ¿Qué te parece la forma de ejercer poder y relacionándolo un poco con tu libro, la forma de comunicar a través de las redes sociales? A mí me parece que tiene mucha honestidad y creo que el pueblo argentino ha premiado la honestidad. Creo que ha sido el primer político que le ha dicho al pueblo argentino que no había dinero, que no se podían pagar muchas cosas, que había que hacer esfuerzos, pero que merecían la pena esos esfuerzos. Y creo que la gente está premiando esa honestidad de, oye, sé que las cosas no van a ser bonitas, sé que esto va a tener un esfuerzo, pero estamos haciendo un esfuerzo para mejor, no estamos haciendo un esfuerzo para estar cada vez peor. Y creo que muchas veces, esto lo hago yo un poco a la analogía de un cáncer. Al final el cáncer hay que meter quimioterapia, no valen los paliativos. Y creo que Argentina lleva mucho tiempo con los paliativos, de oye, no pasa nada, hacemos un poquito, no sé qué. No, hace falta quimioterapia y hace falta acabar con este cáncer, no hace falta negociar con él o intentar de alguna manera mantenerle, que no crezca demasiado. No, hay que atajarlo y creo que muchas veces esa quimioterapia, si la gente lo entiende, decir, oye, este esfuerzo va a merecer la pena. Estamos esforzándonos para que cada día vayamos a mejor. La gente lo va a aceptar bien y sobre todo cuando te llevan tanto tiempo mintiendo. Y creo que el liderazgo que tiene Milei, muchas veces con sus defectos, porque al final no es el político perfecto, no es un político corporativo, es un político emocional, un político con sus salidas de tono, con sus cuestiones. Pero creo que la gente valora esa autenticidad. Creo que la gente se ha cansado de políticos perfectos que van midiendo el discurso cada línea, pero que dicen palabras muy bonitas pero con poco contenido, a tener enfrente a alguien que realmente te cuenta las cosas tal y como son, con honestidad, con ciencia económica detrás y sin engañar a la gente, o sea, sabiendo asumir los errores. También honra mucho con el resultado que tuvieron en Buenos Aires, salir a decir, oye, vamos a hacer autocrítica, vamos a ver qué podemos mejorar y no contarle a la gente películas. No contarle a la gente que pues es posible vivir de subsidios, ¿no? Que eso es lo que básicamente hizo Claudia Sheinbaum durante muchos años. Bueno, durante su campaña, quise decir, y durante muchos años, sembrar la idea, los morenistas entre la población mexicana, que era posible vivir de programas sociales, o sea, de únicamente depredar el dinero que debería de estar destinado a la educación, a la seguridad, a la compra de medicinas, ¿no? Porque en eso se nota más el detrimento por este programa de supuestos programas del bienestar. Ya termina aquí la breve entrevista. Hablas de cosas que realmente al final, yo creo que la gente se ha cansado de oír palabras bonitas y quieren saber la verdad. Y la verdad a veces no es bonita, hay que hacer esfuerzos como país muchas veces y todo implica
a veces un proceso que no es que hay que mirar a largo plazo y el político mira mucho a corto plazo. Si le doy una subvención a la gente, pues me van a votar. Y a veces no es cuestión de la subvención, es cuestión de sanear las cuentas, dejar el país ordenado y eso lleva tiempo, claro. ¿Qué pasa? El político muchas veces piensa en 4 años. Oye, ¿esto lo voy a conseguir en 4 años? No. Entonces el otro se va a beneficiar de mis políticas. Pero creo que Milei, al margen de esto, está pensando en el largo plazo. De, oye, no sé si en 4 años estaré aquí, pero voy a intentar hacer el país lo mejor posible. Esperemos que en 4 años también esté ahí, aunque creo que son menos, porque creo que quedan 2 y pico, ¿no? Si no me equivoco, para las siguientes generales. Dos años para las presidenciales que vienen. Yo creo que la gente en 2 años va a ver de manera muy clara esa mejora y afortunadamente yo creo que si todo va bien vais a tener Milei al menos para 8 añitos y eso ya también da margen para unos cambios más sustanciales, que en 2 años no puedes hacer nada. O sea, puedes limpiar un poco las cuentas, puedes sanear un poco la situación, pero es que le estás pidiendo a un país que lleva 20, 30 años de kirchnerismo que en 2 años se lo tiene todo y no, eso lleva un proyecto a largo plazo y sobre todo que se mantenga en el tiempo y que esto marque un precedente de lo que está bien hacer y lo que está mal hacer. Bueno, Víctor, para cerrar, ¿le puedes contar a la gente dónde puede conseguir tu libro? Pues en Amazon lo tienen en Amazon, El Poder Digital, y que creo que les va a resonar mucho, sobre todo en cuestiones de batalla cultural, porque yo creo que toda la juventud hemos vivido este fenómeno de las redes sociales y lo vamos a seguir viviendo, porque es la nueva forma de hacer política. Lo hemos visto con Trump, que se ha hecho TikTok en las últimas elecciones, que le vemos más cercano, porque la gente ya no premia al político perfecto, premia al político auténtico y el político cercano y que cuenta la verdad. Y creo que esto, hemos pasado de la época de la corrección política a la época de la incorrección política, porque la gente no quiere imágenes perfectas, lo que quiere es alguien auténtico y alguien que le diga la verdad. Creo que es lo que se está valorando más. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad, creo que es lo que se está valorando más. Bueno, muchísimas. Quien lo entrevistó es Alan Ares, periodista argentino. Y sí, yo creo que eso es lo que la gente debe de valorar más eso. No los montajes que se hacía López Obrador y Claudia Sheinbaum diciendo que pues iban a poder vivir todos de los recursos robados a los empresarios, porque para ellos el problema eran los empresarios, no el narcotráfico. Dice: ciudadanos de la Ciudad de México detuvieron una pipa de las aguas del bienestar de Clara Brugada que iba para el DIF y mostraron el nivel de contaminación que tiene, lo cual hace imposible su consumo humano. Ahorita acabamos de parar una pipa aquí que iba para el DIF, para que es el agua que le están vendiendo a la gente, que la vea la gente cómo está de puerca, está súper amarilla, es agua que no sirve para purificarse, es la que les están vendiendo ahorita en el DIF y la que les están dando en 5 pesos del bienestar, los garrafones moraditos. Está sucia el agua y además es un programa con el cual se están desviando fuerte cantidad de recursos. Rápidamente les comento que la empresa japonesa Honda detiene su producción en Celaya, Guanajuato. La automotriz japonesa anunció la suspensión de la planta sin confirmar una fecha de regreso. Causa preocupación en la industria esta medida, pero podría estar relacionado con la renegociación del tratado. Teoría mía. Hallan chinches en el Instituto Nacional de Neurología. Tuvo que cerrar temporalmente su sala de urgencias debido a una infestación de chinches. En el programa que se perdió, les había comentado que hay personas que se enferman tras la picadura de una chinche con el síndrome de Lyme. El síndrome de Lyme es bastante grave, prácticamente el síndrome de Lyme puede tener complicaciones muy molestas. Digo, no conozco que ocasione la pérdida de la vida, pero es un daño terrible. Afectaciones a la piel, al sistema nervioso, a las articulaciones y hasta el corazón, es decir, sí puede ocasionar la muerte. Aparece como un sarpullido en forma de anillo, fiebre y fatiga. Ocasiona problemas graves como parálisis facial, dolor articular severo, problemas cardíacos si no se trata a tiempo. Eso es lo que entonces encontraron, el parásito que transmite el síndrome de Lyme en el Instituto Nacional de Neurología. ¿Por qué? Pues porque Claudia Sheinbaum ha desviado los recursos que deberían de destinarse a fumigación de hospitales
para comprar votos de gente que, bueno, pues tiene credencial de elector. Según el periodista Audelino Macario, la declaración patrimonial del hermano de Andrés Manuel López Obrador, José Ramiro López Obrador, alias Pepín, fue borrada del portal de transparencia por orden de la Secretaría Anticorrupción de Tabasco, por órdenes de Mileyli Wilson Arias. Mileyli Wilson Arias, que es titular, es secretaria de Anticorrupción en Tabasco, habría ordenado borrar pues el registro de los ingresos patrimoniales de el hermano de López Obrador. Todo porque en este caso, pues a Ramiro López Obrador, a José Ramiro López Obrador, se le encontró que es propietario de 13 ranchos que no tenía forma de pagar y que los adquirió durante el gobierno de su hermano Andrés Manuel. Falta de cultura del ahorro. Según el INEGI, dice que el 68.2% de los mexicanos creen que cuando sean ancianos los va a mantener el gobierno, que por eso no ahorran. Escuchas a Héctor Rosales en radio. La iniciativa privada de los Estados Unidos, a través de la Cámara del Comercio, acusó que el SAT, el Servicio de Administración Tributaria de México, está vulnerando el Tratado de Libre Comercio por prácticas opacas y agresivas. Eso también se va a incluir en la renegociación del tratado. Proceden contra todos los delincuentes de la barredora, menos contra Adán Augusto López, quien nombró al líder de la barredora como secretario de Seguridad del Estado de Tabasco. La generación Z, a la que yo también pertenezco, convocan una manifestación pacífica el 15 de noviembre en la Ciudad de México para manifestarse contra las medidas autoritarias de Claudia Sheinbaum, que pretende censurar el Internet, tener controlada la televisión, el radio, vigilar lo que se publica o revisa a través de teléfonos celulares, teléfonos inteligentes, que ella intenta tener el control también de algunas actividades, le está imponiendo cargas tributarias, o sea, está elevando el costo de videojuegos, de refrescos, de bebidas, pero otras no, ¿verdad? Entonces, además miente Claudia Sheinbaum al momento de decir que se trata de motivos de salud, quiere imponerle sobrecostos al suero para personas deshidratadas y a otras bebidas. Bueno, pues todo esto tiene que ver con los malos manejos de Claudia Sheinbaum, la generación Z, que se supone que somos los que nacimos entre 1990 y el año 2010, pues se están movilizando. Si la generación Z es como la que se ha visto en otros países, preocupada por su futuro, que queremos, bueno, un mundo más acorde a las exigencias, ¿no? No queremos repetir malas experiencias del pasado, pues estaremos viendo una generación que ha tumbado incluso dictaduras comunistas, como le pasó al gobierno de Nepal. El gobierno de Nepal intentó bloquear todas las redes sociales. Aumenta el desempleo en México. Según el INEGI, la tasa de desempleo alcanzó un 3% en septiembre y la industria manufacturera mexicana perdió cerca de 250,000 puestos de trabajo. Dos datos entonces. Aumenta el desempleo en un 3% a nivel nacional en septiembre y se han perdido más de 250,000 puestos de trabajo. ¿Por qué? Bueno, pues porque mucho de lo que hace Claudia Sheinbaum ahuyenta el trabajo formal. El sector secundario se está contrayendo también. El sector secundario pues son las industrias. Y se está reduciendo, por tanto, la creación de empleos formales. La senadora Lili Téllez le exigió a Claudia Sheinbaum que deje de desviar recursos hacia Cuba. Claudia Sheinbaum entró nuevamente en negación, negando los problemas, las problemáticas de los bloqueos que duraron entre 20 y 30 horas. Bueno, pues Claudia Sheinbaum dice que no ve desgobierno. No veo yo desgobierno, ni tampoco el pueblo de México. Son algunos que están en contra nuestra, que ahora utilizan este tema para decir que hay desgobierno.
pero hay gobierno elegido por el pueblo. De modo que ella se dedica a ignorar el sufrimiento de los ciudadanos mexicanos. Bueno, pues, ¿se acuerdan de la señora de las mentiras, la que decía no es falso pero tampoco es verdadero? Ana García Vilchis reapareció como patiño de Claudia Sheinbaum en la mañanera. No crean que le pagan 2 pesos, le pagan miles de pesos por estar ahí fingiendo que hace preguntas, cuando son preguntas a modo. Y precisamente relacionado con esto, se descubre que Jesús Ramírez Cuevas, ministro de Propaganda de López Obrador, dirige una red de medios de propaganda pagados con dinero público por muchos millones de pesos para atacar a los críticos del régimen, incluido un servidor. Bueno, pues esto es derivado de una investigación seria de Jorge Fernández Meléndez, reconocido periodista. Señala que Jesús Ramírez Cuevas maneja una red de medios de comunicación financiada con dinero público para hacer linchamientos mediáticos. La expresidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y exsecretaria de Gobernación de López Obrador, ahora diputada, cuánta ambición, ¿no?, Olga Sánchez Cordero, dice que propondrá una ley para acariciar a los narcotraficantes, una ley de cultura de paz, en la cual dice nunca se utilizará la violencia contra el narco, respeto, tolerancia, no violencia, demostrando que no hay la voluntad de combatir a los grupos criminales. El subsecretario de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica lamentó las mentiras que defiende Claudia Sheinbaum, dijo que México es un país amigo y que le entristece que se diga que existe un bloqueo contra Cuba cuando solamente existe un embargo. La Fiscalía General de la República estaría investigando a Vector Casa de Bolsa, me refiero a las empresas de Alfonso Romo Garza por lavado de dinero en huachicol fiscal. Para 2026 el gobierno de México le quita recursos al mantenimiento de las carreteras federales, pasa de 35,000 millones de pesos a 27,000 millones de pesos. Tras la discusión de el actor y cantante y que quiere ser político Eduardo Verástegui con personas de Javier Milei, con simpatizantes de Javier Milei, la CIPAC México ha sido cancelada. La cumbre derechista más importante del mundo fue suspendida y se postergó hasta 2026 para pues ver quiénes podrían ser los que de ahora en adelante organicen el evento. Bueno, pues vamos a cerrar ya nada más con estas 2 notas. Es muy lamentable. El hijo del legendario licenciado José Vasconcelos, quien fue un anticomunista, me refiero a Héctor Vasconcelos Calderón, ha votado en la Organización de las Naciones Unidas. Él es el representante de México en Naciones Unidas, Héctor Vasconcelos, votó a favor de poner fin a un inexistente bloqueo a la dictadura de Cuba por parte de Estados Unidos. Y con esto, México ya no es México. México parece ser un territorio ocupado por la dictadura de Cuba. Es una vergüenza que Héctor Vasconcelos, hijo del licenciado José Vasconcelos, apoye a los peores enemigos que enfrentó su padre, las dictaduras comunistas. Porque es increíble que bueno, el gobierno de México esté respaldando a una caterva de asesinos que integran el Partido Comunista de Cuba. No se busca, o sea, los foros internacionales no se usan para pedir cosas para México, se usan para defender el narcoterrorismo. Se utiliza para solapar y defender dictaduras. Y cerramos con esta. Morena protege a políticos extorsionadores. Resulta ser que el tipo penal que sancionaba de 10 a 20 años de prisión
el delito de extorsión cometido por funcionarios públicos, redujeron la pena de 5 a 12 años. Para, pues yo digo, creo que es evidente, para proteger operaciones delictivas. No puede ser para otra cosa, ¿no? Si un político de ellos, si a uno de ellos lo encuentran extorsionando, pues la pena es menor en caso remoto de que lo desafueren y en caso muy remoto de que se lograra una sentencia con un poder judicial controlado por ellos. La prima de Andrés Manuel López Obrador, Felipa Obrador Olán, es dueña de un hotel de 11 cabañas con una piscina de lujo que está ubicado a 20 minutos de la estación de Palenque del Tren Maya. ¿Sí o no hubo corrupción? Pues claro que sí, en la elaboración, en la construcción de ese proyecto, solo para beneficiar los negocios de la prima de López Obrador, que es además ella tía de Amílcar Olán, señalado prestanombre de López Obrador. Del hijo de López Obrador, de Andy López Beltrán, el huachicolero que se le acusa de desviar más de 600,000 millones de pesos. El diputado morenista Pedro Aces, un multimillonario por cierto, fue captado en Cuernavaca, Morelos, circulando en un vehículo sin placas que además estaciona en medio de la calle porque no le importa respetar las normas de tránsito. Los estados que rechazaron unirse al IMSS Bienestar pues registraron mejores resultados. De 9 a 15 indicadores han cubierto. Por ejemplo, han logrado reducir la mortalidad infantil, han garantizado el acceso a servicios médicos y dotación de recetas médicas o medicamentos. Les convino no unirse al denominado IMSS Bienestar. Fuga de capitales. Se reporta por parte de varios medios de comunicación que la planta de producción de la empresa japonesa automotriz Mitsubishi anunció que cerrará su línea de producción en San Juan del Río, Querétaro, para reubicarse en otro país. Esto lo confirmó el síndico municipal José Francisco Landeras. Bueno, pues es con esto con lo que vamos a cerrar. Y creo que ahora sí he cubierto con la mayoría de los temas que son de relevancia para todos nosotros, que son de interés general. Habíamos estado teniendo dificultades técnicas, espero que no se nos repita. Es que además de preparar el contenido, pues hay que preparar el equipo, hay que ver que esté funcionando bien, si no cambiarlo, y pues ha sido hoy un día un poco pesado en ese aspecto. Pero con 1 hora 42 minutos de transmisión, agradecemos a Dios y a ustedes el que hayamos podido hacer esta comunicación, como siempre, así de directa, de franca, de los temas relevantes. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra las acechanzas y perversidades del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y a ti, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, te suplicamos que arrojes al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Como siempre, bueno, esta transmisión cuando se comparte en otras plataformas, la invitación es siempre que nos ayudes, primero pues escuchando con tu preferencia, con compartir este video, darle me gusta para decirle a los algoritmos de redes sociales que esto vale la pena ser escuchado, que esto vale la pena ser compartido. Gracias de antemano. Y hasta la próxima. Si Dios así lo quiere, si Dios así lo permite, Dios mediante, estaré haciendo otra transmisión similar a esta muy pronto. Hasta la próxima. Cierra los ojos. Imagina llegar a tu propia casa, abrir la puerta, respirar ese aroma a nuevo y ver a tu familia disfrutando de cada espacio.
Ancona Residencial, en Uriangato, Salamanca y a Paseo el Grande. Tenemos casas y departamentos hechos para ti, con jardín, piscina, área de juegos, espacio de descanso y seguridad 24 horas. Tu hogar no es solo un techo, es la mejor inversión de tu vida. Por eso te ayudamos a elegir el plan que mejor te convenga. Aceptamos crédito Infonavit, Fobiste, Caja Popular Mexicana, créditos bancarios y pago de contado. Aquí siempre encontrarás una opción para estrenar tu casa. Comunícate conmigo a través de WhatsApp 461-143-44-59. En Facebook como Mónica Inmobiliaria, tu asesor de confianza. Puedes ver fotos, videos y recibir asesoría personalizada. No esperes más y haz realidad tu sueño. Mónica Hernández, tu asesora de confianza. Ancona Residencial, seguridad, plusvalía y el hogar que tu familia merece.